Yo supe que algo estaba mal cuando lo vi parado ahí, justo frente a la entrada del hotel, con las manos sucias de algo que parecía grasa, aunque olía diferente. No era un tipo que uno esperaría ver ahí, en medio de la nada, a esa hora. Eran como las 11 y algo, ya tarde, y ese lugar, un hotel viejo al lado de la carretera, estaba casi vacío. Yo solo me quedé porque venía manejando hacía muchas horas y ya no aguantaba más. El cartel luminoso decía, hay habitaciones, y eso fue suficiente. Cuando bajé del auto, él estaba al lado de la reja, apoyado en el marco, como si esperara a alguien. Ropa de trabajo, una de esas camisas con manchas negras en el pecho y los brazos cruzados. Me miró de arriba abajo, sin decir nada. Solo me clavó la mirada por unos segundos. Después sonrió. No una sonrisa amable, una de esas sonrisas sin los ojos. Se me hizo incómoda. Pensé que estaba esperando un bus o una grúa o algo así. El hotel no tenía recepcionista de noche. Uno tocaba un timbre y la señora del fondo salía a hacer el check-in. Así fue. Me dio una llave de las antiguas con el número escrito en un llavero de plástico azul. Tercer cuarto del pasillo, segundo piso. La escalera chirriaba con cada paso. Todo el hotel olía a humedad, como si hubieran fregado los pisos con agua sucia. Pero estaba tan cansado que ni pensé en cambiar de lugar. Al subir me encontré con él otra vez, pero no sucio, no con ropa de trabajo, con terno negro, camisa clara, el cabello mojado hacia atrás y completamente limpio. Lo juro, parecía otra persona, pero era él. Lo reconocí por los ojos y por la sonrisa. Me habló antes de que yo dijera nada. Por fin conseguí habitación, me dijo. Yo me quedé ahí parado unos segundos. Me dio la impresión de que estaba en el cuarto frente al mío. Luego entró y cerró la puerta. No me gustó. No sé cómo explicarlo. No es que haya hecho algo grave, pero algo no encajaba. Todo muy raro. Decidí no pensar más en eso y me metí al cuarto. Eran pasadas las 12 cuando me dormí. La cama no era cómoda. Se escuchaban ruidos de cañerías y la luz de la calle se colaba por la ventana. Pero igual me venció el sueño. Me desperté como a las 3, con un olor tan fuerte que sentí náuseas. Al principio pensé que era algo del baño, pero era más penetrante, como óxido, como metal caliente, como sangre, pero más crudo, más espeso. Abrí la puerta del cuarto y salí al pasillo. No había nadie, pero se escuchaba agua corriendo. Fui hacia el final del pasillo, donde había un tanque de esos viejos, como un lavadero colectivo. Y ahí estaba él, de nuevo, con las mangas arremangadas, lavando algo grande. Parecía una manta o una sábana, no sé. La tenía toda metida en el agua del tanque y se movía como si estuviera restregándola con fuerza. Me vio. No se asustó. No se inmutó. Me miró y dijo como si fuera lo más normal del mundo: «Cacé un bicho en la pista». No quería dejarlo tirado. El olor era insoportable. Me mareó, pero fue cuando vi los hilos que se enredaban en el borde del drenaje que me congelé. Eran largos, negros, húmedos, cabello humano. Me metí de nuevo al cuarto y cerré a cal y canto. Sentí cómo me temblaban las manos. Me puse a mirar por la mirilla durante un buen rato, pero no volví a verlo pasar. No dormí más. Me quedé sentado en la cama hasta que empezó a amanecer. Cuando bajé para devolver la llave, la misma señora de la noche anterior estaba ahí, como si no se hubiera ido a dormir. Le pregunté si el hombre del cuarto de enfrente ya se había ido. Se me quedó mirando raro. «¿Cuál cuarto?», le dije el número. «Ese está vacío. Desde hace días». Quise discutir, explicar, pero ella insistió que no había nadie ahí, que yo era el único del segundo piso esa noche. Lo dijo tranquila, como si fuera lo más normal. Le pedí que me dejara subir con ella, solo para comprobar. Aceptó, medio a regañadientes,
Subimos, abrió la puerta del cuarto frente al mío. Vacío, no había maletas, no había ropa, nada, solo el olor, ese olor imposible que se te mete en la garganta. No a humedad, no a encierro, a sangre seca. Pasaron varias semanas. Yo traté de dejar eso atrás, pero no pude. Dormía mal. Cada vez que sentía un olor fuerte, aunque fuera a detergente o carne cruda, me venía el recuerdo, el tanque, la sábana, los cabellos, todo. Me convencí de que tenía que volver. No sé si fue para comprobar que no había sido un sueño o si solo quería enfrentar el lugar. Así que lo hice. Un viernes de noche tomé el mismo camino y me detuve frente al hotel. Todo igual, misma fachada descuidada, mismo letrero rojo de neón, mismo timbre en la entrada. Me atendió un hombre esta vez, más joven. Le pregunté si tenían habitación. Me dio una sin preguntar mucho. Segundo piso, pero otro cuarto esta vez. Caminé por el pasillo con el estómago revuelto. Al pasar frente al cuarto de aquella noche, el corazón me dio un golpe. Estaba abierto. Había luz prendida adentro. Escuché algo, una voz, alguien hablando por teléfono, creo. Cerré rápido la puerta de mi cuarto y me quedé quieto, muy quieto. No quise mirar por la mirilla, no quise moverme, solo respiraba, bajo, fuerte. Pero entonces pasó algo que me sacó el aire. Esa noche volvía el olor, no igual, pero parecido. Como si alguien hubiera tratado de limpiarlo, de cubrirlo con perfume barato, pero estaba ahí. Lo reconocí, como si hubiera quedado pegado a las paredes. Fui al baño y me lavé la cara, pero no pasaba. Y en el espejo, no sé si por cansancio o por sugestión, me pareció ver que tenía manchas rojas en la camisa. Me la quité, la revisé. Nada. Ya no confiaba en mis ojos. Dormí mal otra vez, pero dormí. Al día siguiente bajé temprano y le pregunté al recepcionista si el huésped del cuarto de al lado se había ido. Me miró confundido. Ese cuarto no se ocupa, me dijo. Está cerrado por mantenimiento desde hace tiempo. Le dije que había alguien ahí, que escuché una voz, que vi la luz prendida. Me pidió que esperara, subió conmigo y abrió la puerta. Vacío, sin cama, sin tele, sin nada. Solo paredes manchadas y olor raro. Me miró con cara de que estaba perdiendo el juicio. Cuando salimos al pasillo, una señora de limpieza, mayor, de esas que ya vieron de todo, me miró y me dijo algo que todavía me da vueltas. ¿También lo vio? No dije nada, no respondí, no pude. Me fui de ahí sin mirar atrás. Después de eso, hablé con un amigo que viaja bastante. Le conté por encima lo que viví, sin dar detalles, solo para ver si era cosa mía. Me dijo que en ese mismo hotel, hace unos años, una chica había desaparecido, que la última vez que se la vio fue en el pasillo del segundo piso, que algunos empleados decían que habían encontrado sangre en el tanque, pero que no había registro oficial. A mí no me interesa saber más. No volví a ese hotel, ni a esa carretera, pero a veces, en otros lugares, en otras noches, siento el olor. No fuerte, no claro, sutil, como si alguien estuviera ahí muy cerca, observando, sonriendo, esperando que alguien más huela lo que yo huelo. Y no lo olvide nunca. Todo se fue al carajo a las 2 de la mañana. Literal. Yo estaba en un hotel de paso, esos baratos que están cerca de estaciones de autobús, esperando mi conexión al día siguiente. Llovía fuerte, como desde las 11. Ventanas vibrando, goteo por dentro. Nada raro. Todo parecía tranquilo. Éramos como 20 personas hospedadas esa noche. Gente sola, casal, un par de camioneros. La recepcionista se fue temprano y dejó todo con el velador. El tipo mayor, lento, pero respetuoso.
El lugar tenía 2 pisos, pasillos abiertos hacia un patio interno y las puertas de los cuartos alineadas con ventanas que daban directo al pasillo. No tenía lujo, apenas una cama, un ventilador de techo y un baño con agua fría. Eso. A las 2 con algo, alguien gritó. No fue un grito cualquiera, era voz de mujer, desesperada, algo como: «¡Alguien está golpeando la ventana!». Yo me levanté de golpe. Pensé que era un robo, o que alguien se cayó, no sé. Escuché movimiento por el pasillo, gente abriendo puertas, saliendo, hablando sin saber qué estaba pasando. En menos de 1 minuto, todos los que estaban despiertos estaban fuera de sus cuartos. Lo raro fue que no había nadie gritando ya, y todas las ventanas del corredor estaban abiertas, como si las hubieran empujado desde adentro. Las cortinas volaban. Nadie decía nada al principio, solo miradas, respiraciones agitadas, hasta que uno de los señores, creo que era el del cuarto 5, preguntó quién había gritado. Nadie respondió. Alguien dijo que venía del 2º piso. Subimos. Lo mismo, ventanas abiertas, luces de algunos cuartos encendidas, otros apagados, pero ni una sola señal de quién lo había dicho primero. Y ahí fue donde todo se empezó a ir al demonio. Una mujer empezó a llorar, dijo que no podía ser una broma, que vio una sombra en su ventana antes del grito. Otro señor comenzó a empujar la puerta del pasillo que daba al estacionamiento para salir, pero el portón eléctrico no abría. La señal de celular no entraba bien y la lluvia no paraba. Era como si estuviéramos atrapados ahí adentro por algo que no entendíamos. La tensión subió muy rápido. Un tipo gritó para que todos regresaran a sus cuartos y cerraran todo. Otro decía que nadie debía separarse. Yo me quedé cerca de la escalera porque no sabía si debía volver a encerrarme o seguir ahí con el grupo. Lo más extraño fue el silencio. Después de ese caos inicial, no se volvió a escuchar nada. Ni pasos, ni más gritos, ni portazos, nada. Solo la lluvia. El velador apareció después de como 15 minutos. Llevaba la cara pálida, las manos temblando. No habló mucho. Solo dijo que no vio nada por las cámaras y que el sistema eléctrico del portón se había reiniciado solo, pero que no saliéramos. Una pareja empezó a decir que iba a romper la cerca. Otro intentó llamar a la policía desde la recepción, pero la línea daba tono muerto. Nadie sabía qué hacer. Yo bajé y me encerré en mi cuarto. Me senté contra la puerta, con la mochila sobre las piernas. No dormí. Nadie dormía. Por momentos se escuchaban pasos rápidos por el pasillo, pero cuando uno abría la puerta no había nadie. No me atrevía a abrir. Eso duró hasta casi las 5. No sé cómo pasaron esas horas. Solo recuerdo estar ahí, con los ojos clavados en la puerta. Escuchaba ruidos cada tanto, uno que otro portazo lejos, una voz lejana. El golpeteo de la lluvia seguía, igual que antes. Nadie gritaba ya, y eso era lo más raro, como si todo lo que había pasado antes no hubiera pasado de verdad. A las 5:30 llegó la policía. Nadie los llamó desde dentro, eso es lo que me dijeron después. Al parecer, fue una denuncia anónima desde un celular que no pudieron rastrear. Solo dijeron que algo raro estaba pasando en el hotel. Yo no vi cuando llegaron. Me enteré porque alguien tocó mi puerta. Eran los oficiales, alumbrando con linternas. Cuando abrí, me pidieron que saliera. Había barro en sus botas y una incomodidad en sus caras que no supe leer en ese momento. Salí al pasillo y no vi a nadie más. Nadie. Ni la señora del cuarto al lado, ni la pareja que había bajado al inicio, ni el tipo que quería romper la cerca. Ninguno. Todas las puertas estaban abiertas, la mayoría con las luces encendidas, algunas camas revueltas, las maletas seguían ahí, ropa, celulares, cepillos de dientes, todo. Me llevaron hasta la recepción. El velador estaba ahí, sentado en el suelo.
Tenía las manos cubriéndose los oídos. Las uñas estaban como arrancadas, no todas, pero algunas rotas hasta la carne. Estaba temblando, mirando al piso, sin decir una sola palabra. Uno de los policías me ofreció agua. Yo no sabía qué explicar. Dije lo que escuché, lo que vi, que pensé que era una broma pesada o un robo, pero que nadie se llevó nada. Nadie entró, nadie salió. Preguntaron si había cámaras. Sí había, pero el sistema se había apagado en algún momento de la madrugada. Las grabaciones estaban cortadas. Solo había una última imagen fija del pasillo, todas las puertas cerradas. Nada más. Buscaron por todo el hotel, cuarto por cuarto, baño por baño, patio, techos, estacionamiento. No había nadie, solo yo y el velador. No había forma de que 20 personas desaparecieran así, sin ruido, sin arrastrar nada, sin dejar rastro de salida. La lluvia paró cerca de las 6. El sol no salía del todo. El ambiente seguía espeso, pero ya no por el clima. Era otra cosa, una sensación pegada al cuerpo, como si todavía estuviera pasando algo, incluso después de todo. Nunca me dieron una explicación. Nunca encontraron a los huéspedes. Nunca salió en las noticias. Me citaron para declarar otra vez, pero al final no hubo seguimiento. Nadie me llamó de nuevo. Solo supe, por alguien que trabajaba en la zona, que el hotel cerró pocos días después. Lo compró una empresa que demolió todo y dejó el terreno vacío. Nadie quiso volver a abrir nada ahí. El velador sobrevivió, pero quedó mal. Vive con una hermana en otro estado. Lo vi una vez, por casualidad, meses después. No me reconoció. Estaba sentado en una banca, con la mirada perdida. Se mordía las uñas como si estuviera esperando algo. Lo último que le escucharon decir, eso me lo contó un agente de seguridad, fue una frase que repitió durante días antes de que lo trasladaran. Ellos no querían entrar, solo querían ver quién iba a abrir primero. Y eso fue todo. Yo escuché el primer golpe cuando me estaba desabrochando los zapatos. No fue fuerte, pero fue raro, como si alguien golpeara la pared con los nudillos, despacio, una vez y luego otra vez. Me detuve. Pensé que era alguna tubería o el aire acondicionado del cuarto de al lado. Me quedé quieto unos segundos. Nada. Me terminé de quitar los zapatos. Me senté en la cama. Revisé el celular. Y ahí fue cuando tocaron la puerta. Toques rápidos, nerviosos. Me acerqué y pregunté quién era. El tipo del cuarto de al lado, creo que era el 12, habló bajito como si tuviera miedo. Dijo, ¿también lo escuchaste? Yo no entendí a qué se refería. Le pregunté, ¿escuchar qué? Y él solo dijo, hay alguien del otro lado, me está llamando. La voz temblaba. No era normal. No parecía borracho ni nada. Parecía asustado de verdad. Y cuando dijo, me está llamando, lo dijo bajito, como si estuviera tratando de no molestar a quien fuera que lo estaba llamando. Yo no supe qué contestar. Solo dije que no escuché nada, que quizá era la pared fina, algún ruido de afuera. Pero él insistió. Dijo que la voz lo llamó por su nombre. Me llamó 3 veces, por mi nombre. Tú no entiendes. Y ahí fue cuando yo escuché otra vez el ruido. Pero esta vez no fue del lado de él. Fue como si alguien tocara la pared desde adentro, desde la mía. 3 golpecitos suaves. Luego silencio. No sé cómo explicarlo, pero no fue el típico crujido de una instalación vieja. Fue como dedos. Como cuando alguien toca para que le respondas. Me quedé helado. Abrí la puerta para hablar mejor con el tipo. Era un señor de unos 40 o más, camisa arrugada, corbata suelta, cara de no haber dormido. Me dijo que estaba en una gira de trabajo, que se había hospedado ahí por la app, que ya estaba a punto de dormirse cuando la voz lo despertó.
que al principio pensó que estaba soñando, pero luego sintió las vibraciones en la pared, justo donde estaba recargado el respaldo de la cama. Me pidió si podía entrar un segundo a mi cuarto, solo para comprobar que no había nadie del otro lado. Yo hesité, pero al final lo dejé pasar. Caminó directo a la pared del fondo, apoyó la oreja y luego cerró los ojos, como si estuviera esperando otra vez esa voz. Yo le dije que no se obsesionara, que seguro era algún ruido externo, pero no me escuchaba. Estaba pegado a la pared como si fuera a atravesarla, y de la nada dio un paso atrás, me miró y dijo: «Lo que sea que está ahí, ya sabe que tú también lo escuchaste». Esa frase me dio escalofríos. Lo invité a volver a su cuarto y traté de cerrar la puerta, pero se quedó parado ahí con la mirada perdida. Y luego se rió, una risa seca como resignada. Después volvió a su habitación sin decir más. Yo intenté no pensar en eso. Me lavé la cara, me acosté, puse el celular a cargar y apagué la luz. Duré como 15 minutos tratando de dormir, hasta que escuché un sonido raro del otro lado. No era una voz. Era como si algo se arrastrara sobre la madera, como si movieran algo pesado. Me levanté, pegué el oído a la pared. Nada. Me vestí de nuevo, salí al pasillo y fui directo al cuarto 12. Toqué. Nadie respondió. Toqué otra vez. Escuché movimiento adentro. Le dije que solo quería saber si todo estaba bien. Entonces, muy bajito, se oyó: «Ya no soy yo». Esa frase me dejó seco. No abrí la puerta. Fui directo a la recepción y pedí que alguien subiera conmigo. El recepcionista subió con la llave maestra. Tardó como 5 minutos en decidirse a abrir, diciendo que no le gustaba meterse en cuartos si el huésped no daba permiso. Pero cuando abrimos, el cuarto estaba en un desastre. El colchón estaba roto, las cobijas en el suelo y el tipo estaba sentado en el rincón, arrancando cables de la pared. Su cara estaba llena de polvo, de pelos, de pedazos del colchón. Tenía la mirada vidriosa, como si ya no estuviera ahí. Decía cosas que no se entendían, frases sueltas, algunas con números, otras con nombres. Pero lo que repetía una y otra vez era: «Ya saben cómo me llamo, ya saben cómo me llamo». La policía llegó unos 15 minutos después. Se lo llevaron sin que él se resistiera. Iba hablando solo, como si le siguieran hablando desde algún lugar. El gerente me ofreció disculpas. Dijo que no era común que pasara algo así. Me ofreció cambiar de cuarto sin cobrar extra, porque no era justo dormir ahí después de lo que pasó. Yo acepté. Me dieron la llave del 14 al final del pasillo. Solo quería descansar, cerrar los ojos y que el día siguiente llegara. Pero cuando encendí la luz del nuevo cuarto, lo primero que vi fue la pared de la derecha. Había algo escrito con marcador negro, como si lo hubieran hecho a toda prisa o con mucha fuerza. Solo decía: «Ya sabes cómo me llamo». No dormí. Me acosté con la luz prendida, las cobijas hasta el cuello y el oído atento a cualquier cosa. En cierto momento pensé que estaba exagerando, que todo eso era producto de la sugestión, pero cada vez que cerraba los ojos veía la frase escrita en la pared: «Ya sabes cómo me llamo». Intenté pensar en otra cosa, pero cada ruido me hacía abrir los ojos de nuevo. Un carro pasando lejos, una puerta del pasillo, pasos, quizá de otro huésped. Todo me parecía más fuerte de lo normal. Y lo peor es que no sabía si estaba esperando volver a escuchar esa voz o si solo tenía miedo de que ahora me hablara a mí. A las 6 de la mañana bajé para hacer el checkout. El recepcionista era otro. No parecía tener idea de lo que había pasado en la madrugada. Ni mencionó nada raro. Solo me pidió el número de la habitación y me entregó la factura como si nada. Volví al coche todavía con la misma sensación de no saber si algo estaba mal o si yo estaba mal. Y eso me acompañó todo el camino de regreso. Paranoia.
Cada vez que me detenía en un semáforo, miraba los retrovisores como si alguien pudiera estar siguiéndome. Cada vez que sonaba el celular, me detenía antes de responder. No sé explicar qué fue lo que cambió, pero algo cambió. Esa semana tuve problemas para dormir. Cada ruido en el departamento me hacía levantarme. Apagué el wifi por las noches. Me dio por revisar las paredes, buscando grietas, marcas, cualquier cosa que pudiera parecer un mensaje. Nada, y aún así, algo seguía. 2 semanas después, estaba trabajando desde casa cuando sonó el portero. Era un mensajero. Bajé a recibir el paquete, pensando que era alguna compra que había olvidado. Pero cuando lo abrí, era solo un sobre con papeles, sin remitente. Pensé que era publicidad o error de entrega, hasta que vi que dentro venía un folleto de hoteles de carretera. Uno de esos que están en las recepciones con mapa y dirección de las sucursales. Y en la última hoja, con marcador negro, estaba escrita esa misma frase. Ya sabes cómo me llamo, tirada, sola, en la esquina de la hoja. Como si alguien la hubiera escrito de memoria. O como si esperara que yo la recordara. No volví a ese lugar, ni a ninguno de esa cadena, y tampoco volví a dormir con las luces apagadas. A mí me pasó algo en un hotel de carretera que no le conté a nadie durante años. No porque no me fueran a creer, sino porque ni yo sé explicar bien lo que pasó. Lo único que tengo claro es que después de eso no volví a viajar sola. Era una gira de capacitaciones. Yo soy profesora y me tocó dar unas charlas en una ciudad del interior. Me habían reservado un hotel económico, de esos que están cerca de la carretera, con un pequeño restaurante al lado y un lobby que parecía más sala de espera de clínica que recepción. La primera noche, apenas llegué, me duché y me senté a revisar unas cosas en la computadora. No tenía la tele prendida, no estaba hablando por teléfono ni escuchando música, nada. Y ahí, sin previo aviso, golpearon la puerta. Me sobresalté un poco porque eran como las 11:30. Pregunté quién era y un hombre respondió desde el otro lado con voz educada que estaba en la habitación de al lado, que si podía hacer un poco menos de ruido, que quería descansar. Me quedé en silencio unos segundos porque literalmente no había hecho ningún ruido. Pero igual le dije, disculpe, claro, y él respondió, gracias, y se fue. Fue raro, pero no como para cambiarme de cuarto. Pensé que quizá tenía sueño liviano o algo así. La segunda noche fue diferente. No era tan tarde, serían las 9 pasadas, y yo acababa de volver del restaurante de al lado. Ni siquiera había entrado al baño. Estaba descalza, sacando unas cosas de la mochila, cuando volvieron a golpear. Esta vez fueron 3 golpes secos, rápidos. Me acerqué a la puerta. Soy yo otra vez. Por favor, dijo. La voz ahora sonaba más firme. No gritó, pero fue como una orden. Le pregunté, disculpe, ¿qué ruido estoy haciendo? Él solo respondió, hay cosas que molestan, sonidos que tal vez usted ni nota. Y luego se quedó todo en silencio. Un silencio muy raro. Me quedé ahí parada mirando la puerta. La voz no venía del pasillo. Estaba justo pegada a la puerta, como si tuviera la boca apoyada contra la madera. Fui a la recepción después de eso. Le hablé a un chico joven que parecía nuevo. Le pregunté quién estaba en la habitación de al lado. Solo dijo, huésped. Llegó un día antes que usted. No me preguntó por qué, ni se sorprendió. Como si no fuera la primera vez que alguien preguntaba por esa habitación. Volví al cuarto y puse una silla contra la puerta. Fue algo automático. Estaba temblando. Dormí con la luz del baño encendida. No sé por qué, pero esa frase de por favor menos ruido se me quedó en la cabeza como una especie de eco. La tercera noche,
Fue la que me hizo irme de ahí sin mirar atrás. Me desperté en la madrugada. No sé qué hora era, pero escuché un sonido que venía desde adentro del cuarto. Pasos, lentamente cruzando el piso, como si alguien estuviera caminando descalzo, arrastrando un poco los pies. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a robarme, pero cuando traté de incorporarme, vi que la puerta seguía cerrada por dentro. La silla seguía trabándola, la cadena de seguridad puesta. Era imposible que alguien hubiera entrado, y aún así, los pasos seguían, cortos, cuidadosos. Me congelé. No pude prender la luz. Solo giré la cabeza hacia el lado de la cama como si, no sé, como si pudiera entender mejor lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando vi que alguien me estaba mirando de vuelta, debajo de la cama. 2 ojos, reales, a pocos centímetros del suelo. Grité como nunca en mi vida. Corrí hacia la puerta tropezando con la silla, la abrí como pude y salí descalza directo a la recepción. No pensé, solo corrí. El recepcionista esta vez era otro, un señor mayor. Fue conmigo al cuarto con una llave maestra. Abrió con calma, no había nadie. Se agachó y miró debajo de la cama. Nada. Abrió el closet, corrió la cortina, revisó hasta el baño y después soltó un suspiro, largo, como si ya supiera. Es siempre el mismo huésped. Pide silencio a todos, pero nunca ha pagado una noche. Me quedé ahí parada, sin saber qué decir. ¿Cómo que nunca ha pagado? Él me miró con cara de quien ya lo ha dicho muchas veces. Me llevó de nuevo a la recepción sin insistirme en volver al cuarto. Me ofreció el sofá para esperar a que amaneciera. Nunca volví a ese hotel, ni a esa ciudad. Y cada vez que escucho que golpean una puerta de hotel, el cuerpo se me paraliza. Me quedé en ese sofá hasta que amaneció. Nadie más bajó. El recepcionista mayor apenas me ofreció un café, como si eso fuera a calmar lo que yo había visto o creído ver. Me fui del hotel sin siquiera bañarme. No quise regresar al cuarto, ni a buscar mis cosas. Dejé ropa, maquillaje, cargadores, todo. Llamé a mi jefa desde la estación de buses y le dije que no me sentía bien. Inventé que tenía fiebre, que me había descompuesto con la comida. Me preguntó si podía al menos enviarle el material por correo. Le dije que sí, pero no podía pensar en eso. No quería pensar en nada que me hiciera recordar ese lugar. Dormí mal por muchas noches después. Me levantaba en la madrugada con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Y aunque sabía que era mi propia casa, cerrada, con rejas y portón, sentía que alguien podía estar debajo de la cama. Lo revisaba, cada vez, como una tonta. Fui perdiendo el sueño. A veces me quedaba viendo el celular con el brillo al mínimo, solo para no apagar todo y quedarme a oscuras. Y todo por algo que no sé explicar bien. Porque, ¿qué fue lo que vi? ¿Fueron ojos reales? ¿Era una alucinación por el susto? Pasé semanas intentando buscarle lógica. Me pregunté 1000 veces cómo podía ser que alguien estuviera dentro sin abrir la puerta. Volví a pensar en esa voz tan pegada a la madera. Y después me obsesioné con esa última frase del recepcionista. Es siempre el mismo huésped. Pide silencio a todos, pero nunca ha pagado una noche. No lo dijo como una metáfora. Lo dijo como quien ya se resignó a que eso pasa. Como si ya lo hubieran visto antes. Como si ese hombre estuviera ahí, siempre. A veces más presente, a veces escondido, pero ahí. Y si lo piensas bien, ¿quién revisa debajo de la cama antes de dormir? ¿Quién se da cuenta de ruidos que no hace? ¿Quién se atreve a abrir la puerta de noche para hablar con alguien que solo dice, por favor, menos ruido? Yo no sé quién era ese hombre, ni cómo entraba, ni qué esperaba, pero desde aquella noche entendí que hay personas que no están en ningún registro, que no figuran como clientes, que no pagan por estar ahí. Y sin embargo, están, y no importa cuántos seguros pongas. Si alguien ya está adentro, ya está.
Desde entonces nunca más me hospedé sola, ni siquiera en hoteles grandes. Siempre pido habitación compartida, aunque sea con alguien del trabajo. Y aunque nunca lo diga en voz alta, cada vez que me acuesto en una cama que no es mía, reviso abajo, aunque me digan que soy paranoica, aunque parezca ridículo, porque si algún día lo vuelvo a ver, no sé si me va a pedir silencio o algo más.